Si abrimos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando la Biblia está diciendo velad y orad para escapar de todas estas cosas que vendrán, anteriormente la palabra de Dios nos estaba señalando algunos acontecimientos que iban a marcar una pauta para la proximidad de la segunda venida de Cristo. Así es que Él nos invita que cuando esas cosas estén pasando, debemos estar velando en oración para no ser atrapados por las cosas que vendrán, sino que escapar de todas esas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Él además refirió una parábola, siempre en Lucas capítulo 18, en el versículo 1 dice, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego la parábola se enfoca en, en una viuda que consultaba a un juez injusto para que le hiciera juicio. Cuando termina esa parábola, Jesucristo menciona en el versículo 8, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, hace una pregunta, ¿hallará fe? Así es que allí nosotros podemos combinar lo que es la oración y la fe en el contexto de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24 del versículo 1 al 3 nos encontramos nosotros con Jesús. Les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos, quizás sorprendidos por ver la majestuosidad de ese templo que parecía indestructible, en el versículo 3 de Mateo 24, la palabra de Dios les dice de la siguiente manera: estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le pregunta por lo menos tres cosas importantes. Número uno, ¿cuándo sucederán estas cosas? Para ellos era impresionante escuchar de la boca de Jesús decir que ese templo iba a ser destruido y no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribado. En segundo lugar, le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, ¿qué señal habrá del fin del tiempo? Vamos a estudiar esas tres preguntas que aparecen allí en ese capítulo y en ese versículo. En primer lugar, le dice, ¿cuándo serán estas cosas? En el contexto inmediato, los discípulos querían saber cuándo iba a hacer la destrucción del templo. ¿Cuándo es que iba a pasar ese evento tan magnífico, increíble, incapaz de poderlo entender? Jesucristo les está diciendo, e inmediatamente el versículo siguiente, el versículo 4, les dice, mirad que nadie os engañe. Uno podría preguntarse, pero ¿por qué Jesús respondió, mirad que nadie os engañe? ¿Por qué no les dijo directamente, miren, el templo va a ser destruido en el año 70, va a venir un general y les hubiera explicado todos los acontecimientos? Pero no, les dice directamente, mirad que nadie les engañe. Cuando el momento llegó para la destrucción de ese templo, los encargados de salvaguarda
en lo que tenía que ver eclesiástico religioso del pueblo en ese periodo de la destrucción de Jerusalén, ellos les decían a los ciudadanos, le decían al pueblo, no se preocupen, este templo no va a ser destruido, esta es la casa de Dios, Él va a cuidar este lugar. Cuando la palabra del mismo Jesús había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Así es que todos aquellos que le prestaron atención a los dirigentes religiosos de aquel entonces perecieron juntamente con la destrucción de Jerusalén. Mas aquellos que atentos a la palabra de Dios se recordaron que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, y les dio la oportunidad de escapar. La escritura dice que ninguno de ellos pereció. Así es que cuando Jesucristo les dice, mirad que nadie os engañe, les está advirtiendo directamente sobre ese suceso maravilloso, importante, el cual el mundo iba a ser causa de engaño. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice estas palabras. Respecto a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que nadie los mueva fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y sigue diciendo, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando Jesucristo les dice allá, mirad que nadie os engañe, ahora está diciendo el apóstol siempre a través de la inspiración que nadie los engañe en cuanto a la hora, en cuanto al día, en cuanto a la fecha, ese momento maravilloso de la venida de Cristo Jesús, que nadie los engañe. Hoy en el mundo encontramos nosotros cualquier cantidad de historias, cualquier cantidad de fábulas aseverando, poniendo fechas para la venida de Jesús, poniendo cualquier argumento para decir Jesús vendrá de esta manera, vendrá de esta otra manera, estará en la tierra tanto tiempo y ponen un montón de conjeturas cuando ya la palabra del Señor, del mismo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Está diciendo por lo menos allí que Jesucristo no vendría sin que antes apareciera el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y uno se preguntará, ¿quién es ese hombre de pecado? De la misma manera, no voy a profundizar en eso ahora, pero es interesante saber que ese que llama la Biblia aquí, hombre de pecado, hijo de perdición, es el mismo que Daniel capítulo 7 le llama cuerno pequeño. Es el mismo que Apocalipsis 13 le llama la bestia que sale del mar. Es lo mismo que Apocalipsis 17 habla de acerca de aquella mujer sentada en la bestia escarlata, con nombres en su frente, Babilonia, la madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra. Es el mismo sistema político religioso que también se conoce como el anticristo. Entonces la escritura está diciendo que primero tenía que establecerse bien ese sistema político religioso para que Cristo viniera. ¿Por qué menciono esto? Porque Satanás tiene 3 herramientas de engaño y está lográndolo en el mundo religioso y secular hoy en día. Veamos el primero. En Mateo 24:5, la palabra de Dios dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El verso 24. Porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. El versículo 11 de Mateo 24 siempre dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Se recuerdan lo que Jesucristo respondió inmediatamente a las preguntas que hicieron los apóstoles? Mirad que nadie os engañe. Pues hasta aquí llevamos dos elementos o dos instrumentos de engaño que Satanás estaría utilizando en el tiempo final de la historia. Número uno, los falsos cristos. Número dos, los falsos profetas. Y hay un número tres. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo. Y según oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí están los tres elementos, tres instrumentos de Satanás para engañar. Número uno, los falsos cristos. Número dos, los falsos profetas. Y número tres, podríamos decir, los anticristos. ¿Y cómo es que el mundo está siendo engañado a través de estos instrumentos de Satanás? Podemos pensar nosotros, ¿han habido falsos cristos en estos últimos tiempos en que estamos viviendo? Por supuesto que sí. Si usted se da cuenta, hay muchos que aseveran ser el Cristo, el Mesías. Muchos han surgido, uno famoso que surgió llamado José Luis Miranda. Cuando él murió, la esposa tomó el papel de Lisbeth Mesías. Y podemos ver muchos otros personajes en la historia de nuestros días aseverando ser ellos el Cristo. Es más, la palabra de Dios nos advierte que en estos últimos días, antes que Cristo aparezca, vendrá también otro falso Cristo y hará grandes prodigios y maravillas. ¿Y cuál es el propósito de todos ellos? Pues engañar. Y la Biblia dice, si es posible, a los escogidos de Dios. Nos preguntaremos, ¿habrán falsos profetas en los días en que estamos viviendo? Muchas iglesias hoy en día en el mundo tienen sus propios profetas. Sin embargo, cuando vamos a lo que la escritura dice, nos damos cuenta que son falsos profetas, porque Isaías menciona a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces uno a través de la Biblia puede descubrir que son falsos profetas y están engañando a las personas inocentes. Están engañando a aquellas personas que no se aferran a un escrito está. Por eso el Señor dijo, velad y orad para que cuando estas cosas sucedan, no los atrapen a ustedes en el engaño. Mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos viviendo el último tiempo? Porque muchos anticristos han salido y esto nos dice que estamos en el último tiempo. Imagínese usted, desde el tiempo en que Juan escribió, él ya estaba viendo muchos anticristos. Entonces podemos pensar nosotros, ¿cómo es que el mundo religioso hoy está diciendo que vendrá el anticristo y será un hombre fabuloso y vendrá y pondrá la paz y un montón de falacias que mencionan con este anticristo? Sin embargo, a través de la escritura podemos darnos cuenta que el anticristo es un sistema político y religioso, que es el mismo hombre de pecado que ya leímos y que no puede ser un mero hombre, porque no podría vivir más de 1000 años una persona. Así es que es un sistema político religioso que vendría en el tiempo final de la historia para engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. En Apocalipsis 16 encontramos, además de eso, la Trinidad diabólica que también está utilizando Satanás para engañar al mundo en cuanto a la referencia de la segunda venida de Cristo.
Veamos lo que dice el versículo 13 y 14. Dice la Biblia: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, y son espíritus de demonios que hacen señales, oiga bien, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Ahora, cuando vemos nosotros estas cosas, en la boca del dragón, la boca de la bestia, la boca del falso profeta, y esto, el único propósito es pelear contra el Cordero, engañar al mundo entero para que no crean como está escrito en la palabra de Dios. Vean otra cosa más, Apocalipsis 13:14. Dice la escritura ahí que con las señales que se le ha permitido realizar, engaña al mundo entero. Por eso, como adventistas del séptimo día, nosotros no fundamentamos nuestra fe en milagros. Nosotros fundamentamos nuestra fe en el Señor de los milagros. Creemos que existen milagros. Creemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, pero nuestra fe no se fundamenta en una señal, en un milagro que aparezca por ahí. Nosotros tenemos fundamentada nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En 2 Tesalonicenses 2:9 menciona allí que habrán señales y prodigios mentirosos, y que todo esto, dice la escritura, será por obra de Satanás. El verso 10 dice que con todo espíritu de iniquidad y engaño va a engañar a los que se pierden. Es lo que estoy diciendo. La primera situación que Jesús mencionó cuando él dijo todas estas cosas, no quedará ni raíz ni rama y será destruido. Lo primero que ellos le preguntaron, él responde: mirad que nadie os engañe. Así es que Jesucristo responde no solo a los apóstoles que le preguntaron aquel día, sino a nosotros en nuestros días. Responde a través de un escrito está. Él advirtió sobre el engaño religioso, obra de Satanás, que habrían en estos últimos tiempos. Dijo él: falsos cristos se hacen pasar por Cristo. Falsos profetas pretenden hablar en el nombre de Dios. Anticristos que quieren ocupar el lugar de Jesucristo. El dragón, ese es el espiritismo moderno, la nueva era, que hoy no solo los hechiceros están nombrando, sino que el mundo religioso ha caído también en esa trampa. Usted puede darse cuenta, cualquier situación de enfermedad o situación, lo primero que una persona que desconoce la palabra de Dios le dice: le han hecho un mal. Vamos donde el profeta fulano para que le declare, para que le saque el entierro. Eso es hechicería. Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe. La boca de la bestia. Nosotros conocemos que es el catolicismo romano. La boca del falso profeta, el protestantismo apóstata, que se va a rebelar directamente en contra de la palabra de Dios. Veamos la segunda señal. Uno quisiera profundizar más, sin embargo, el tiempo es demasiado breve. La segunda señal. Le preguntaron: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Mateo 24:6. Continúa diciendo él: oiréis de guerras y rumores de guerras. Y uno dice: ¿hemos escuchado ya esto? Sí, pues hace poquito se anunciaba la tercera guerra mundial, donde Estados Unidos contra Irán, y luego China y Rusia como queriendo defender a Irán, y se decía que iba a haber una guerra y todo, rumores de guerra. No pasó hasta el día de hoy, por lo menos. Fue rumores de guerra. Sí, la guerra existió y existe, pero no así como una tercera guerra mundial. El versículo 7. Jesús dijo: habrá pestes. Y cuando hablamos de peste, lo más inmediato que tenemos es, si habláramos de pestes, plagas, enfermedades, etcétera, pues el coronavirus, el COVID-19, que comenzó en esa ciudad populosa de China, pero que hoy está en el mundo entero, ahora catalogado ya como una pandemia donde miles y miles han muerto y miles están contaminados.
Dijo Jesús, habrá hambres. Pregunto yo, las gentes no quieren estar sujetados a cuarentenas porque tienen necesidad, porque tienen hambre y buscan la manera de cómo ganarse el sustento diario. Pero si fuésemos nosotros a otros países, vemos que la desnutrición es terrible. La economía mundial está cayendo también a causa de esta enfermedad. Habrá, dijo él, terremotos. Podemos mencionar los últimos terremotos sucedidos en este par de años atrás, el terremoto de México, en Cuba, en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Habrá, dijo él, señales. Podemos ver nosotros las langostas de África que luego viajaron para China. Podemos ver los incendios de Australia, el Amazonas. Podemos ver el ecumenismo en acción hoy en día. Pero eso nosotros no nos basamos o no nos aferramos a esas señales como algo que dice ya Jesucristo está, porque él dijo en el versículo 8, y esto solamente es principio de dolores. Veamos la tercera señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Podemos darnos cuenta nosotros que los tres evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, no dicen cuántas señales habrá para tu venida, sino que los tres evangelios se enmarcan diciendo qué señal en singular habrá de tu venida. Quiero decirles ahora, a través de un escrito está, que la verdadera señal del fin del mundo y de la venida de Jesucristo, el mismo Mateo 24:14 lo explica al decir, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es que la palabra de Dios nos dice que la señal que marcará el fin de la historia de esta humanidad, que marcará su pronto regreso, que marcará todas las cosas, es ni más ni menos, queridos hermanos, queridos amigos, queridos oyentes, es la predicación del evangelio eterno. Nosotros podemos aferrarnos y decir las señales, el COVID, todo lo que está pasando. Él dijo solamente es principio de dolores. Mirad que no los engañe en cuanto a la venida de Jesús, pero lo que realmente marca, lo que realmente dice claramente que Jesucristo va a venir es la predicación del evangelio del reino, del evangelio eterno. ¿Queremos realmente que Jesucristo venga ya a esta tierra y todo este mundo de miseria termine? Preguntémonos entonces, ¿cuál es la parte que yo estoy haciendo como individuo para dar a conocer todas estas cosas al mundo? Yo creo firmemente que a Jesucristo le agradaría que nosotros como miembros de iglesia de su pueblo predicásemos este evangelio. Pero ¿saben una cosa? He visto también, he notado que ha habido como una revolución, como un reavivamiento, quise predicar la palabra de Dios. Usted ahora se puede meter a las redes sociales y poder ver hermanos, hermanas que quizás no tenían ese deseo de predicar el evangelio. Y cuando usted mira, están haciendo un directo de la predicación del evangelio. Están sermones grabados, están llamando al mundo, están llamando a la gente que se conviertan, que se arrepientan. Yo espero ese día en que termine esta situación que estamos viviendo. Y quisiera que esa misma efervescencia que todos tenemos ahora de predicar el evangelio con ahínco, con poder, con la dirección de Dios, podamos hacerlo realmente nuestro. Y no solamente por un temor de una pandemia, sino por el deseo en nuestro corazón que Cristo venga por segunda vez ya a traer a su pueblo. Que podamos unirnos en la predicación, porque esa es la señal fundamental para el fin del mundo y para la venida de Cristo Jesús. Si nosotros como pueblo de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, nos sometemos, les aseguro, y primero Dios sea muy pronto, cuando esto termine,
Lo primero que van a hacer cada iglesia, lo primero que va a hacer cada miembro, va a ser reunirse para planificar inmediatamente la predicación del evangelio. Y va a haber un reavivamiento y va a haber ese deseo innato de decirle al mundo, se dan cuenta lo que acaba de pasar. Pues Cristo viene pronto, preparémonos. Nos ha dicho que Él está ya por venir. Es el momento, nos está dando la oportunidad para que entreguemos nuestras vidas y muchas almas vendrán a los pies de Cristo cuando como pueblo nos unamos a proclamar esa señal que anuncia la venida de Jesús. Les invito, queridos hermanos, les invito donde quiera que usted se encuentre, que seamos una luz, que seamos portavoces de Jesucristo, que cumplamos esa señal maravillosa de la segunda venida de Jesús, que nos mantengamos velando y orando para que cuando estas cosas estén pasando, no nos desanimen, no nos desalienten, no nos quiten el ánimo, no nos quiten la fe. Al contrario, nos haga entender que Cristo nos está señalando que muy pronto el acontecimiento, la esperanza bendita de nuestro corazón será una realidad. Habacuc 2:3 dice que aunque la visión tardare un poco de tiempo, se apresura hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Hablando de lo mismo, Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hago un llamado al corazón, un llamado a la conciencia, a la reflexión. La señal del fin de todas las cosas que los discípulos le preguntaron a Jesús no era tanto la destrucción del templo de Jerusalén. No era tanto los instrumentos de engaños que él iba a utilizar para engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. No era tanto plagas, guerras, hambre, terremotos. Eso era solo principio de dolores. La señal más importante, y gloria a Dios por eso, porque tú y yo podemos participar anunciando esa señal, que Cristo viene